¿Qué más, doña Fanny? Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Esperemos unos 5 minuticos a ver si se conecta este resto de pueblo. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Dónde anda? Javier. Javier está en el trabajo, profe, no se puede conectar. ¿Me puede conectar todavía? Bueno, doña Hola, profe. José Luis. Hola, y ese milagroso escuchar a esta mujer que... ¿Cuándo vino para irla a saludar? ¿Cierto, profe? ¿Qué más de cosas? Profe, ¿Vieron o no? bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Espero que usted también esté bien. Profe, José me escribió al celular que tiene inconvenientes con el internet, entonces no se puede conectar esta noche. Entonces creo que solamente estamos Juan y yo. Ah, bueno. Y este chino... Javier también tiene problemas, ¿no? No, ya le escribí a Javier, profe, es que él está en el trabajo, entonces a ver si se puede conectar. Pero ya le escribí. Mm, ok, o sea que no van a poder escribir mucho, pero no vamos a escribir mucho. Listo, vamos a trabajar entonces así para no perjudicarlo. Nosotros estamos trabajando básicamente, ¿cierto? La década, creo que dejamos 2000, 2010. Sí, señor. Ok. Entonces, pues la idea es que terminemos esto, no es mucho, y entonces ya con eso nos vamos metiendo a lo que es el balance de apertura. Y les comparto ahí a una belleza de... Espérenme un momentico aquí que me falta colocarle a José Luis. Con eso guardamos esto.
Ok, ¿dónde están? Cerremos esto. Muy bien, entonces miremos la década de 2000 a 2010. Correcto, fue el título que dejamos. Arrancamos con el 2001. 2 puntos. El primero de abril, coma, el IASB, ¿cierto? IASB, asume su misión, Profe, perdón, perdón, IASB, IASB. Ahora que son las siglas en inglés, ¿no? Asume emisión de normas contables en lugar del IAC. Acuérdense que anteriormente tenía la tarea de la emisión de las normas contables, era el IAC, ¿cierto? Y en el 2001, pues el IASB asume esa tarea, ¿listo? Y adopta NIC y SIC, ¿listo? SIC, que eso básicamente estamos hablando de las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? Tanto a nivel americano como a nivel europeo. Muy bien, punto seguido. Se traslada a Londres, punto y coma, se destapa el escándalo de Enron, sí supieron de ese Enron, ¿no? Se destapa el escándalo de la Enron, punto y coma, se publican los miembros y se anuncia el nuevo nombre del IASB, punto y coma. ¿Qué más pasó ahí? Se constituye también la fundación, del IASC. Punto y coma. El 1 de abril de 2001 Perdón, profe, me quedé. ¿Se constituye la formación de? se constituye también la fundación del IAC. Punto seguido. El 1 de abril de 2001, el nuevo IASB asume las principales responsabilidades del IAC en relación con las normas de contabilidad. Punto aparte puede ser. El IASB mantiene reuniones con los presidentes de 8 organismos encargados. 8 organismos encargados de la emisión de normas contables con los que mantiene una vinculación formal. Con el objeto de comenzar a coordinar agendas y establecer objetivos
para la convergencia normativa. Muy bien, punto aparte. 2002, 2 puntos. El SIC cambia su nombre por el de Comité de Interpretación de Información Financiera. Entre paréntesis, entonces colocamos IFRIC. IFRIC, ¿correcto? Comité de Interpretación de Información Financiera. Profe, perdóname, ¿me repite la sigla, por favor? IFRIC, IFRIC. Y es el Comité de Interpretación de Información Financiera, ¿correcto? Coma, con la obligación, no solo con la obligación, no solo de interpretar las NIF y las NIC existentes, coma, sino también de proporcionar una guía de asuntos no tratados es las NIC o NIF, ¿cierto? Entonces no se lo olviden, ¿no? Normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Punto aparte puede ser. Europa exige a las empresas cotizadas que apliquen las NIF a partir del año 2005 mediante el reglamento 1606 punto seguido entra en vigor la ley. Entra en vigor la ley de Sarbanes, perdón, la ley de Sarbanes-Oxley. Entonces ya saben, Sarbanes-Oxley, hablamos de Sarbanes, Sarbanes. ¿Estamos claros de ahí? Y el Oxley, pues obviamente OXLEI en Estados Unidos. ¿Listo? La ley de Sarbanes-Oxley, coma. Luego de los escándalos relacionados con gobiernos corporativos. Punto seguido. El IASB y el FASB, FASB, emitieron protocolo de intenciones para lograr la convergencia de USGAP, ¿cierto? O sea, hablamos de los principios generales, ¿cierto? USGAP, USGAP. Y NIC.
Esto, y esta, punto y coma, estas dos entidades firman un acuerdo conjunto sobre convergencia. Muy bien. Entonces recuerde que fundamentalmente como estamos hablando de normas internacionales, ¿cierto? Pues obviamente había unas de origen europeo, entonces hablamos de las USGAP y las NIC, ¿cierto? Que estaban básicamente en la parte de lo que es Estados Unidos. ¿Listo? Cuando se presentó este escándalo también de la Enron, ¿qué fue ese Enron, ¿cierto? Ese chicharrón que pasó. ¿Sí se enteraron de ese escándalo? No, cuénteme la verdad. Ahí fue cuando No, se perdió, se perdió básicamente como el respeto a una firma de revisoría fiscal llamada Arthur Andersen, ¿correcto? Porque en ese escándalo se vieron vinculados las grandes directivas o sea, porque digamos, por los desfalcos y ¿cómo se llama? Los robos que hubo fueron muy altos, pero estaban involucrados los revisores fiscales, digamos, eran la firma Arthur Andersen, que también estuvo aquí en Colombia, y perdieron muchísimo prestigio, ¿no? Además, también hay, se aparece también el tema del Parmalat, ¿cierto? De una belleza de señor que sin ser contador ni nada se inventó como 7 empresas y tumbó un poco de gente. ¿Listo? Entonces, eso hizo, por eso es que uno generalmente habla de que esas normas, las normas de información financiera, a la final se hacen es como para poder que los inversionistas minoritarios, ¿cierto? Como usted dos o como Miguelito, que no tengamos de pronto, podamos conocer alguna información, porque generalmente, ¿quién la conoce? Pues los accionistas mayoritarios. ¿Listo? Muy bien. Y ellos sí exigen, o sea, si usted es un inversionista mayoritario, usted sí puede exigir, pero un minoritario está esperando es saber qué informe le dan, ¿cierto? Y con base en eso, pues tomar sus decisiones, ¿no? Muy bien. Entonces, miremos, en el año 2003, 2 puntos, se publica la primera norma definida, NIF, N-I-I-F. Y el primer borrador de interpretación del IFRIC, F-I-F-R-I-C, IFRIC, punto seguido. Se relacionan proyectos de mejora en ese momento, entonces entre paréntesis coloquemos revisiones importantes de las 14 NIC. Cerramos paréntesis. Punto seguido. IOSCO publicó la norma número 1, ¿cierto? La N1, que básicamente entonces colocamos N1 guión cumplimiento de normas sobre información financiera. En Europa, para adoptar la NIF, en Europa para adoptar la NIF. Punto seguido. El IASB emite la IFRS 1. IFRS 1, guión, primera adopción de NIF por la Comisión Europea Pública.
punto aparte. International Market Strategy o Strategy, ¿cierto? Entonces, de 2003 a 2006, solicita mejoras. Perdón, profe, qué pena, pero no, me perdí. Después del internacional, ¿qué? 2003-2006, International Market Strategy. ¿Listo? Solicita, 2003 en el 2006, ¿cierto? Solicita mejoras de condiciones de negocios modificados y modificaciones a varias NIC. Usted se sintió tocado, ¿cierto? Por lo que, como tenían ya que responder y de acuerdo a lo que se estaba acordando de las normas internacionales, pues ya tenían que revelar mucha más información. Recuerden que estábamos hablando también de las revelaciones, ¿cierto? Y de las políticas y las notas a los estados financieros que hablábamos ayer. ¿Listo? A varias NIC existentes antes de la aprobación de su uso en Europa. Entonces solicita la modificación, dice, nos vamos a acoger, pero entonces hay que modificar esto y esto y esto para poderlas acoger. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Entonces en el 2004, ahí se presentó gran debate, 2 puntos, gran debate sobre la NIC 39 en Europa. Coma, que se traduce finalmente en su adopción por la Comunidad Europea con supresión de 2 secciones. Con supresión de 2 secciones de la NIC 39. Sí. De la NIC 39. Punto seguido. Comienza la emisión a través de la red. Comienzan emisiones a través de la red de las reuniones del IASB, punto y coma. Aparece el primer documento de debate del IASB y la primera interpretación definitiva del IFRIC. Punto seguido. Perdón, profe, la primera interpretación. Definitiva del IFRIC. IFRIC, ¿no? Punto seguido. ¿Qué más se presentó? Se publican la NIF 2 a 6. ¿Listo? Punto y coma. La NIF 1 entra en vigor desde el 1 de enero. Punto seguido. La NIC 40 guión inmuebles de inversión fue revisada en este año, o sea, en el año 2004, ¿correcto? En 2005. 2 puntos. Se da inicio a la aplicación global de NIF punto seguido.
Reuniones de los grupos de trabajo. Reuniones de los grupos de trabajo. De IASB abiertos a la observación pública. Punto aparte. Cambios constitucionales son adoptados incluyendo el aumento de los administradores de IAC pasando de 19 a 22. Aumentando el voto del IASB de mayoría simple de 9, perdón, de mayoría simple a 9 de 14. Punto aparte. Un miembro de la junta directiva del IASB es nombrado como presidente del IFRIC. Punto aparte. Aparece el primer presidente independiente. Perdón, el primer presidente independiente se convierte en el presidente del SAC. SAC. Perdón, profe, qué pena, es que me perdí la idea nuevamente. El primer presidente independiente se convierte en presidente del SAC. Recuerden que son solo recortes ahí para no hacer toda la historia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Profe, la última sigla es SAC. Sí, correcto. Gracias. SAC. ¿Qué más se hizo en este año? Aparecen nueva serie de publicaciones propuestas. Nueva serie de publicaciones propuestas por el IASB, la cual es abandonada después de los comentarios públicos a través de correcciones técnicas. Muy bien. Entonces, decimos que siguiente sería modificaciones a las NIF y a las IFRS. A las IFRS. Punto y coma. Primera adopción o adopción por primera vez, como lo quieran, de las normas internacionales de información financiera y la NIF-IFRS Perdón, profe, qué pena, 6. nuevamente me quedé. Modificaciones a la NIF IFRS, ¿cierto? Primero, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, ¿correcto? O sea, de la NIF. Y las NIF
NIC-FRS. Recuerde que estamos hablando tanto de las normas americanas como las normas europeas. Y FRS europeas, NIF, hablamos de las americanas. ¿Listo? Muy bien. Entonces hablamos de la NIF y FRS 6 para la exploración y evaluación de recursos minerales. Para la Y exploración. exploración y evaluación de recursos minerales. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en ese tipo de tareas? Enmienda, ¿qué más sucedió en ese año? Hay enmiendas a la NIC IAS 19. NIC IAS es cierto, IAS. NIC-IAS 19, que es la de retribuciones a los empleados. También aparecen enmiendas a la NIC-IAS 27. Entre paréntesis, si quiere coloque son estados financieros consolidados y Perdón, separados. profe, qué pena. También aparecen enmiendas. A la NIC-IAS 27. Y entre paréntesis colocamos estados financieros consolidados. ¿Listo? Profe, ahí usted dice NIC o NIF. NIC, no. Cuando le diga NIF, ya. Y la NIF todavía no he hablado porque es el 1206, pero como casi todos se parecen, ¿no? Pero entonces, ahorita estamos hablando de NIF, ¿correcto? Y de NIC. Muy bien. Entonces, recuerde que cuando estaba hablando, Juan Fernando hablaba él de la NIC, ¿cierto? La NIF y el IF, y de acuerdo a los conceptos de la IFRS, ¿no? Entonces, ¿qué más pasó en ese año? Enmiendas a la NIC IAS 37. NIC IAS 37. Esa es, si quiere coloquen entre paréntesis, ¿no? Provisiones, coma, activos contingentes y pasivos contingentes. Y aparece ahí, fue la sustitución, la punta aparte, ¿no? Sustitución de la NIF-IFRS 3, que es donde se habla entre paréntesis combinación de negocios. Ya casi acabamos con toda esa historia, no se estresen. En el 2009. Esa cara de Lía y alegría, digo, de don José Ángel. En la NIT 9, entonces decimos, perdón, en el 2009 se emite la NIF 9. Entre paréntesis. ¿Emite la NIC o la NIF? NIF 9. Entre paréntesis colocamos clasificación y medición de activos financieros. Cerramos paréntesis. Como la primera fase del reemplazo, que la Junta hace de la NIC 39. Y a finales del 2009, entonces dice, punto aparte, se emiten los segundos mejoramientos anuales del estándar. Recuerden que seguido están enviando información el IFAC, ¿no? De eso, ¿cierto? De las reuniones que se hacen, que los nuevos tratamientos que hay que hacer
por ejemplo, en los activos diferidos, ese tipo de cosas. Y recuerde que fundamentalmente es para que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, en el 2010 colocamos 2 puntos. Se adiciona la NIF 9. ¿Perdón? Se adiciona la NIF 9. Entre paréntesis, clasificación y medición. Coma, requerimientos para los pasivos financieros, coma, como parte de la primera fase del reemplazo de la NIC 39. Punto aparte. Se emiten los terceros mejoramientos de los anuales del estándar. Qué pena, se escucha eco, pero se emiten los terceros mejoramientos. Anuales del estándar. Y siguiente, decimos, se emite la declaración sobre la práctica de las NIF. NIF. Se Profe, me emite quedé la... quietina. ¿Cómo? ¿Se emite? Se emite la declaración sobre la práctica de las NIF con comentarios de la administración. ¿Listo? Entonces, si uno puede ver, ¿cierto? Esto de las normas internacionales, incluso todavía se sigue trabajando en esto. Esto no se queda parado, ¿cierto? Entonces, pero anualmente se están haciendo, digamos, se están emitiendo como avances, cambios, ¿cierto? Porque incluso al Instituto Nacional de Contadores Públicos llegan a veces solicitudes, creo que ayer les decía, de personas o de contadores que quieran ser miembros del organismo del IFAC, ¿cierto? Lo que no le gusta a veces a uno es que eso a veces es a título gratuito, como gratis. Entonces mucha gente dice, no, pero ¿cómo me va a ponerlo ahí? No tengo el tiempo para eso, pero ¿estamos claros? Pero de pronto también hay otras personas que sí lo tienen. Muy bien. Entonces, ¿todo eso para qué? Para poder nosotros hablar de normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Que sean aplicables a nivel global. Muy bien. Y uno de los puntos de partida para poder nosotros aplicar eso, pues también teniendo toda esa reconocimiento, digamos, teniendo como todo esa información, hizo que nosotros nos metiéramos, ¿cierto? Recuerden lo que primero que teníamos que hacer nosotros es el balance y apertura. ¿Recuerda de lo que hablaba ayer Juan Fernando? ¿Cierto? Hablamos del balance y apertura y de ese balance y apertura, ¿cierto? Es coger una información, ¿cierto? En un año y al primero efectuar los ajustes, ¿cierto? Y al 1 de enero del siguiente año ya venimos con otra estructura, ¿cierto? Para hablar de la convergencia y todo ese tipo de cosas para que lo podamos entender. Entonces, esperen un momentico que aquí les tengo. ¿Qué se hizo? Ya se voló.
Listo, ahí vamos a colocarles al doctor Edmundo para que. ¿Ya están viendo mi pantalla? Todavía no, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces aquí hablamos, ¿cierto? De NIF, balance de apertura. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer en el balance general o en el estado de situación financiera? Vamos, ¿y por qué solo el balance? ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Bien, me van ofreciendo la lámina, quieto, que aquí le voy a hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los que tenemos consignados en el 2649, ¿cierto? Que era lo que estábamos leyendo ayer también. Bueno, me ha dicho, los dejo a él más bien con él, porque si no, no lo dejo ni él ni yo, ¿sí o no? Que es el balance de apertura. El balance de apertura. Solo vamos a tocar activos, pasivos y patrimonio. Solamente vamos a hacer eso. ¿Cuándo lo vamos a generar? El grupo 1 y el grupo 3 lo generaremos el diciembre 31 del 2013, porque vamos a arrancar al 1 de enero del 2014. Advierto de una vez que vamos a tener en cuenta que como yo no cierro el 31, sino que voy cerrando finalizando enero o finalizando febrero, en ese cambio de año vamos a necesitar realizar algunos ajustes incluso al balance de apertura. Pero eso que ahora no nos ponga en preocupación, porque lo primero que tenemos que entender es qué es lo que vamos a hacer. Número 1, vamos a generar posiblemente nuevos activos y nuevos pasivos y algunas cifras patrimoniales. Vamos a eliminar activos o pasivos que de pronto no son aceptados bajo el estándar NIF. O también vamos a reclasificar. Reclasificar es cambiarlos de ubicación porque el estándar permite dar una nueva conceptualización a lo que son los rubros del balance general o del estado de situación financiera. Lo que sí debe quedar claro para aquellos que vamos a implementar NIF es que todos los activos y pasivos tienen que estar basados en NIF. Yo no puedo escoger, aplico la NIC 40 de propiedades de inversión, pero en parte, no, eso no es así. O la aplico toda siempre y cuando, valga la aclaración, me afecte mis rubros del balance. Algunas personas me dicen, pero es que a mí me hablan de consolidación y yo no consolido. Eso es evaluar. Evalué la NIF 10 de estados financieros consolidados y me doy cuenta que al evaluarla no requiero consolidar, pero la tuve en cuenta y por lo tanto apliqué la NIF 10 simplemente bajo el análisis de que no la voy a tener en cuenta y cumplí con su evaluación y no la aplico. Pero no lo aplico como en otras ocasiones, donde somos un grupo económico, tenemos matriz subsidiarias y resulta que no consolidamos. Allí sí tendríamos el no cumplimiento de las NIF. Lo que pretendemos es, a través de las NIF, es lograr que todos los activos y pasivos sean basados o estén basados en NIF. Se habla mucho de políticas contables. Algunos, en lo que es el tema de políticas contables, nos perdemos. La gente dice, es que nosotros necesitamos políticas contables. Estimados colegas, toda la vida hemos manejado políticas contables. Lo que pasa es que nunca hemos hecho el ejercicio formal. Todo el tiempo hemos manejado inventarios. Todo el tiempo hemos manejado inversiones, hemos manejado propiedad, planta y equipo, intangibles, pasivos, obligaciones, en la época en que nos tocó los ajustes por inflación. Siempre hemos manejado políticas contables. También hemos manejado bases de medición, hemos manejado costo histórico, hemos manejado valor neto de realización,
valor presente. Otra cosa es que por asuntos de incompatibilidad con las normas tributarias, por ejemplo, valor neto de realización y valor presente, nunca lo llevamos a cabo. Hemos tenido metodologías, promedio, PEPS, en algún tiempo tuvimos WEPS, hemos tenido métodos de depreciación como línea recta, reducción de saldos, saldos decrecientes. Hemos tenido diferentes metodologías. Lo que pasa es que nunca habíamos hecho el ejercicio estructurado, organizado, de poderlas colocar de una manera formal en un documento. ¿Dónde van las políticas contables? Van en las notas a los estados financieros. Las políticas contables se preparan y se colocan al inicio de las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque el estado financiero de las notas es ahora eso, un estado financiero. Por ser un estado financiero, inicia presentándole al lector. El lector es el usuario puede ser los inversionistas o propietarios, los acreedores, proveedores, la banca, etcétera, etcétera. Esas personas leeremos ese grupo, ese conjunto de selección de todo ese marco que nos ofrece las NIF y lo haremos seleccionando cuáles aplican a nuestra empresa. Por lo tanto, de todo el conjunto de estándar de NIF plenas o de todo el conjunto de secciones de NIF para pymes, vamos a seleccionar no bajo la conveniencia, sino según lo que nuestro negocio, lo que nuestra actividad económica así lo requiera. Pues si yo soy sencillamente comercializador y no importo, entonces no utilizaré las técnicas de medición de moneda extranjera, por obvias razones, porque solo manejo moneda local. Por lo tanto, entonces de todo ese conjunto, no es que yo seleccione a la carta, como en algunas expresiones lo dice el mismo consejo o comité de IASB, que nos dice que las NIF no son para seleccionar a la carta. Escojo la NIF de inventarios, pero de pronto meterme en inversiones en asociadas no me conviene como mucho. Eso de estar consolidando, eso como que no me sienta bien a mi empresa. Entonces empiezo a tener sesgo y ahí haría un incumplimiento del estándar NIF. ¿Quién regulará y quién verificará el cumplimiento del estándar NIF? Lo verificará en primera instancia el revisor fiscal o auditor externo y en segunda instancia el ente de control y vigilancia, estaríamos hablando de la superintendencia respectiva. No se les olvide que las superintendencias tienen dos modalidades, el vigilado y el inspeccionado. El vigilado es el que cumple unas características determinadas. El inspeccionado son todos los demás. Por lo tanto, la superintendencia de sociedades, para citar un ejemplo, podría requerir la participación de microempresas y de la presentación de información de microempresas, de pymes, de empresas grandes, de empresas que apliquen plenas. Eso debemos estar preparados para ello. Por ejemplo, vamos a aplicar una posibilidad. El estado de resultados, el estado integral de resultados integrales, se puede presentar por naturaleza o por función. En NIF plenas hay que presentarlas en ambas maneras, en las dos. En las pymes yo selecciono en una de las dos. En plenas yo escojo la principal, pero de todas maneras tengo que entregar como complemento la otra. Para saber qué es un estado de resultados integrales por naturaleza o por función, te puedes ir a nuestra colección de videos de YouTube, que allá lo puedes encontrar con más detalle para que amplíes tu conocimiento. No nos vamos a detener en estos puntos específicos. El estado de situación financiera o balance general
lo vamos a poder hacer por discriminación de corriente o no corriente o por liquidez. Nosotros siempre hemos manejado las dos. Es decir, tenemos en el cuerpo del balance, tenemos activos corrientes y activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes o a largo plazo. Pero dentro de los activos corrientes los vamos haciendo por liquidez. Por eso arrancamos diciendo en el balance disponible, muy líquido, inversiones, un poquito menos líquido, deudores, otro poquito menos líquido, ¿ya? Entonces, inventarios, lo que sea, vamos generando poco a poco menos liquidez. Entonces, nosotros hemos hecho una combinación. ¿Eso está malo? No. Esa es la política que adopta la empresa. O sea, eso no interviene en el análisis. Eso es simplemente una forma de presentación. Ahora, yo podría obviar eso de corrientes y no corrientes y podría empezar por disponible, inversiones, deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos, etcétera, etcétera. Yo podría hacer ese orden directo o también al revés, diferidos o propiedad, planta y equipo, intangibles, inventarios, deudores, inversiones, disponible. Fíjense que la primera la hice de manera ascendente y la segunda la hice de manera descendente. El hecho de que yo lo haya hecho ascendente o descendente también se convierte en una política. ¿Dónde lo digo? Repito, en el inicio de las notas a los estados financieros, en ese nuevo informe financiero. Antes decíamos que las notas eran un complemento, hoy en día es un nuevo estado. Propiedad, planta y equipo, entonces tendré que decir bajo qué rangos de vida útil, cómo tengo clasificados mis activos, qué métodos de depreciación he utilizado para manejar esos activos tales como propiedad, planta y equipo. Propiedades de inversión. Las propiedades de inversión o propiedades inmobiliarias las podría clasificar a valor razonable o a costo. En NIF plenas tengo que, si selecciono costo, tengo que mostrar adicionalmente el valor razonable, mientras que en NIF para pymes escojo una de las dos. Fíjense que en plenas me exigen las dos. Así seleccione una, tengo que colocar el valor razonable siempre. Ahora, si escogí el valor razonable, pues no tendría que explicar la otra. Inventarios, pues podría escoger PEPS o promedio, que son las fórmulas, o también podría utilizar una técnica de medición. ¿Qué técnicas de medición puedo tener? Puedo tener retail, puedo tener última compra, puedo tener identificación específica. Entonces, bajo esa situación, yo también podría utilizar otro método. Fíjense que yo en mi empresa podría tener diferentes tipos de inventarios y algunos inventarios manejarlos con promedio y otros manejarlos bajo identificación específica por colocar cualquier situación. ¿Y qué tendría que hacer? En las políticas diría que los inventarios de X naturaleza los manejo de una manera y los de otra naturaleza los manejo de otra manera. Esa es la opción que yo tengo al seleccionar. Observen que no estoy ubicándome y manipulando la información. Estoy expresándole al usuario que ciertos inventarios los manejo de una manera u otra porque así lo requiere mi negocio. Mi propiedad, planta y equipo, ¿yo para qué valoro esto si lo puedo manejar al costo? ¿Para qué necesito valor razonable? Pero sin embargo, en NIF plenas me exigen siempre el valor razonable. En propiedad, planta y equipo voy a tener todo un conjunto de vida útil. Recuerden que el concepto de vida útil es el tiempo que yo utilizaré el bien. Pero todo esto lo vamos a ir ampliando más allá porque tendríamos todo este desglose. Por ahora estamos como en el inicio
de este proceso, y en ese inicio de este proceso, pues estamos en el punto de partida de las notas a los estados financieros. Los ingresos, pues tengo que tener discriminado ingresos por ventas, ingresos por prestación de servicios. Los ingresos por prestación de servicios tienen 3 alternativas, yo escojo una de ellas, ahí se las estamos colocando en pantalla, proporcional al costo presupuestado o estimado que he incurrido, a una inspección del trabajo o a una terminación física proporcional. Cualquiera de ellas lo voy a estar haciendo. Observen que no estoy hablando de factura, no estoy hablando de otro término, sino reconocimiento de ingresos. Entendido qué es lo que voy a hacer, ahora vamos a coger nuestro balance de prueba y vamos a empezar a manejar rubro por rubro. Primero, cuando yo saco mi balance de prueba al finalizar el año, siempre hemos hecho una auditoría de saldos, o sea que no estamos haciendo nada nuevo. Siempre hemos hecho una auditoría de saldos. En esa auditoría de saldos, yo lo que hago es verificar a qué corresponde cada saldo y si ese saldo es real o no es real. ¿De acuerdo? Pero esta vez le vamos a agregar otro ingrediente adicional. ¿Cuál es ese otro ingrediente adicional? Le vamos a agregar es cómo está conformado actualmente y cómo debería estar conformado en NIF. Cuando yo digo cómo debería estar conformado en NIF, estaría expresando básicamente es si estoy dando cumplimiento a las NIF. Por ejemplo, yo tendría que evaluar cuáles son los elementos del costo que requiere NIF y cuáles son los elementos del costo que requiere nuestro marco actual denominado 2649. Basado en eso, comparándolos, vamos a tener posibles divergencias. Si yo tengo divergencias, entonces tendré que hacer ajustes. Pero si los dos son iguales, no ajusto. Entonces, ese es el primer paso. Tomo los saldos, los analizo, miro cómo obtuve ese saldo. Una vez haya obtenido ese saldo, entonces ahora lo comparo con la metodología de las NIF. Y ahora sí, basado en eso, hago una aplicación de ese resultado. Estaba diciendo de que cualquier análisis de rubro no es solamente cuantitativo. Tengo que tener el soporte, tengo que evaluar el concepto, tengo que tener en cuenta qué me dicen las NIF para poder ahora sí tomar una decisión. Si lo dejo igual o lo cambio. Y si lo cambio, si incremento su valor o disminuyo su valor. Pero necesito un criterio conceptual, necesito un respaldo, no lo llamemos normativo, llamémoslo un marco que me determina a mí si debo cambiar el valor o no. Todos los ajustes que voy a realizar en este inicio los voy a llevar y afectar el patrimonio. Todo ajuste en la implementación por primera vez se lleva frente al patrimonio. ¿En qué parte del patrimonio? Lo llevo a la cuenta de utilidades acumuladas, que en este caso nosotros la llamamos utilidades retenidas o utilidades de ejercicios anteriores, como queramos llamarlos, y en ese rubro yo lo puedo llevar. O por el contrario, puedo crear una nueva cuenta denominada, por ejemplo, ajuste por primera vez, que hoy en día muchos la han denominado APB, ajuste o aplicación por primera vez. Esta cuenta es la que recomendamos, la cuenta especial. Y la cuenta especial la recomendamos porque nos permite a nosotros diferenciar la utilidad para distribuir a esta nueva rubro que yo después de que haga el análisis tomaré la decisión si distribuyo, si capitalizo o qué hago con ella. Por lo tanto,
nuestra recomendación es que no mezcles lo que está pendiente por distribuir, que entre otras cosas tiene una complejidad adicional, ¿no? Que es un rubro que yo de pronto puedo tener de diferentes años anteriores y lo voy a mezclar con esto. Entonces, nuestra recomendación es no manejar la cuenta utilidades retenidas, utilidades de ejercicios anteriores, utilidades acumuladas, como queramos llamarlo, y utilizar más bien una cuenta independiente. Algunos nos han dicho, ¿y cuál es el código de esa cuenta? Pues mira, en este momento tenemos la cuenta 3705, llamado utilidades retenidas, 3710, que son pérdidas. Si quieres, llámala la 3715, si te parece. O de pronto, dentro de las 3705 utilidades, puedes crear la 370501, la 37050502. Entonces podrías partirla. Es totalmente libre para tu elección. Sería nuestra recomendación hacerlo así. Dado que en este momento todavía tenemos en vigencia el plan de cuentas que tiene una obligatoriedad legal. Esa obligatoriedad legal hace que nosotros nos ciñamos estrictamente a ello. Pero tampoco puede ser una camisa de fuerza en este proceso de transición. Muchos nos preguntan, ¿qué vamos a hacer con el PUC? Y yo les digo a las personas, ¿acaso antes de entrar en vigencia el 2650, nuestro plan de cuentas, acaso no manejábamos cada uno un plan de cuentas distinto? ¿Acaso no podemos crear una nueva codificación diferente? Si acaso llegara a ser esa la situación. En algunas ocasiones nos han comunicado funcionarios de las supersociedades que están discutiendo un nuevo PUC. Otros dicen que no van a sacar PUC. El caso en Latinoamérica, para que ustedes se den cuenta, es que cada país, para evitar inconvenientes, sacó un plan de cuentas. Yo no me opongo a los planes de cuentas. En NIF no se habla de plan de cuentas. En NIF se deja la libertad absoluta para el preparador de la información. Existen otros mecanismos hoy en día distintos a los planes de cuenta. Uno de ellos es el XBRL o otros son los conocidos tesauros o diccionarios para manejo de conceptos. Por lo tanto, el plan de cuentas no es la única metodología para contabilizar. Que estemos muy acostumbrados a esa metodología, bueno, eso es otra cosa. Pero en el mercado, digamos, tecnológico, existen otras alternativas. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en el mismo mecanismo y en la misma estructura de los años 80, cuando empezaron a salir los software de contabilidad. Y esos software de contabilidad dentro de los años 80 no han evolucionado del principio del plan de cuentas. Y si a eso le agregamos la obligatoriedad del decreto 2650, pues ahí sí que es verdad que no hemos evolucionado nada. Pero quiero decirle a la comunidad contable que existen otras alternativas. Si no las vamos a usar, ok, sigamos con nuestro plan contable. Independientemente de que mantengamos el que tenemos ahora y le hagamos algunos cambios, o que nosotros cambiemos de plan contable. Si algunos han analizado el proceso europeo y el que más nos llega a nosotros, que es España, se pueden dar cuenta que el plan de cuentas de ellos se distribuye en distintos rubros, y al distribuirlo en distintos rubros, vamos a seleccionar de cada código unos códigos que me arman el balance, otros códigos que me arman el estado de resultados. Por lo tanto, cada país ha determinado su manera. Nosotros nos quedamos en el esquema que 1 es activo, 2 es pasivo, 3 es patrimonio, 4 es ingresos, etcétera, etcétera. En otros países no existe esa estructura. En España no existe esa estructura de 1, 2, 3.
existe otra forma, existe un código y yo digo, a ver, este código lo llevo al activo, pero el código que sigue lo llevo al pasivo y otro adicional lo llevo al patrimonio. Incluso la cuenta 100. No, es que usted ala el cable. Tema de agrupaciones naturales que pueden ocurrir en cualquier. No, es que usted ala el cable. Tradicional, pero también teníamos el plan B en caso de cambio. Ok, nos excusan, pero son cosas naturales que pueden ocurrir en cualquier momento. Muy bien, estamos hablando entonces que cuando yo estoy manejando un plan de cuentas, no puedo ser exageradamente esquemático, que si no tengo el plan de cuentas, entonces no puedo mover. Segundo, que si yo tengo un plan de cuentas hoy, y el Estado me lo cambian, pues tengo que estar preparado para ello. Yo lo que le estoy diciendo a la comunidad contable es, tengamos en cuenta lo siguiente. Hagamos reclasificaciones o codificaciones en nuestro plan contable. Puede ser que cambien esas codificaciones, puede ser que se mantengan esas codificaciones, puede ser que haya un nuevo PUC. Estemos preparados simplemente y que nuestro software esté también preparado para ello. Por lo tanto, entonces, dejemos el tema codificativo y tengamos muy claro el tema de agrupaciones. Teniendo en cuenta el tema de agrupaciones, yo las voy a simular frente a lo que manejamos nuestra estructura actual, ¿no? Y de allí sacaremos conclusiones de ello. Recordemos que en nuestro proceso de implementación, el efecto fiscal tiene una injerencia. El efecto fiscal tiene un impacto grande en este análisis. El primer impacto es que estamos muy pegados, muy ceñidos a la parte tributaria. Segundo, que hagamos lo que hagamos, implementemos NIF plenas, implementemos NIF para pymes, implementemos microempresas, yo le tengo que entregar una información en unos formatos que la administración de impuestos me exige. Por lo tanto, mi software, la parte tecnológica que tendrá que estar preparada para manejar esos dos esquemas. Son dos tipos de información distintos. Son dos manejos totalmente diferentes. Yo lo puedo manejar a través de códigos distintos, lo puedo manejar a través de libros distintos. La solución, cada casa de software tendrá la manera de manejarlos de alguna manera. En bases de datos distintas, en la misma base de datos, etc. Lo que sí es claro es que yo tendré que manejar dos tipos de información, porque la metodología tributaria es distinta a la metodología de las NIF. ¿Por qué nos atrevemos a decir que son distintas? Primero, el marco legal. La Ley 1314 del 2009 nos está diciendo en su artículo 4, la contabilidad no la vamos a mezclar con lo tributario. A partir de esa fecha, y ratificado en el artículo 165 de la Ley 1607, que fue esta reciente reforma tributaria que acabamos de expedir, entonces, basado en eso, nosotros sabemos que la información tributaria tendrá un comportamiento y la información financiera tendrá otro comportamiento. Las metodologías para determinar la utilidad son diferentes, claro. El Estado dice, yo acepto esto cuando se pague. Yo acepto esto, pero no todo, sino un porcentaje. Esto no lo acepto. Entonces mire que le coloca distintos sentidos en eso. Tengo que seguir sacando informes tributarios.
declaraciones de renta, de IVA, de retención, información exógena, formato 1732. Tengo que sacar también informes contables para las superintendencias, para los bancos, para las cámaras de comercio. Vamos a tener entre esta parte contable y fiscal diferencias permanentes y diferencias temporarias. Vamos a manejar esas diferencias y les tendremos que hacer un control y seguimiento porque vamos a generar, debido a las diferencias temporarias, algo que conocemos como el impuesto diferido, que a pesar de que hoy en día existe el impuesto diferido, nosotros no lo manejamos. Lo que hemos hecho es coger nuestra contabilidad y adaptarla al estatuto tributario para que no hayan diferencias. En NIF sí va a haber diferencias y el que no tenga diferencias es porque no está en NIF. Es la claridad que hemos visto. Aquel que diga que no tiene diferencias entre lo contable y o financiero y lo fiscal, significa de que lo más seguro es que no está utilizando NIF, no está aplicando correctamente las NIF. O sea que en ese mismo punto, las entidades de control y vigilancia se darán cuenta de que no están cumpliendo las NIF. No hay necesidad ni siquiera de hacerle una auditoría. Por lo tanto, es el primer indicio de que algo no está bien. Tengámoslo totalmente seguro en ese punto. Conciliaciones patrimoniales y de utilidad, claro que tendremos que seguir haciéndolas. Lo que pasa es que esa conciliación se vuelve más grande. Pero adicional a tener esas conciliaciones patrimoniales y de utilidad, nosotros vamos a tener que manejar dos tipos de información porque incluso algunas personas el impacto es tan grande que va a tener que manejar dos costeos, porque el costeo en NIF tiene una estructura y el costeo tributario tiene otra estructura. Por lo tanto, entonces vamos a manejar dos tipos de información diferentes. Después de que los elementos del costo tributario sean distintos a los elementos del costo fiscal, del costo financiero de NIF, si son distintos los elementos contables a los elementos fiscales, si son distintos, el costeo es distinto. Si el valor de la propiedad, planta y equipo, de sus elementos del costo, son distintos a los elementos fiscales o contables de la propiedad, planta y equipo, que acá se llaman activos fijos en lo fiscal, entonces yo voy a tener diferentes. La base de depreciación será diferente. Y al ser la base de depreciación diferente, el gasto de depreciación será distinto. Por lo tanto, voy a tener que controlar todo ese tipo de circunstancias. Rediseño del control interno. La metodología fiscal, el estatuto tributario, nos demanda a nosotros a manejar una serie de requisitos. Por ejemplo, solo por citar uno, el artículo 771-2 me dice, si usted no tiene factura o documento equivalente, sus gastos no son deducibles, sus impuestos no son descontables. En NIF eso no existe. En NIF tengo que reflejar una realidad económica, independiente de que yo tenga una remisión, una factura, una orden de despacho, lo que tenga. ¿Yo qué es lo que tengo que evaluar en NIF? ¿Ya me transfirieron los riesgos? Sí, entonces eso ya es mío. Entonces fíjese que cambia el control interno fiscal. Eso es claro. Ahora bien, para no tener una discrepancia tan grande entre lo fiscal y lo contable, yo puedo empezar a analizar ese control interno y ese control interno puedo empezar a unirlo. Por ejemplo, señor proveedor, cada vez que usted me envíe a mí la mercancía, envíeme de una vez la factura. Es un requisito. Si usted no me envía la factura, de pronto yo puedo pensar en cambiar de proveedor. Estoy diciendo cualquier caso. Por lo tanto, eso hay que evaluarlo. No se trata simplemente con saber que la metodología NIF es de una manera y la metodología fiscal es de otra, sino, bueno, ¿cómo hago para que estas dos formas que son distintas puedan convivir?
Entonces, evaluemos ese control interno y mejorémoslo y rediseñémoslo, coloquémosle unas nuevas condiciones de tal manera que me permitan a mí, pues, no estar en una locura de información manejando dos momentos distintos, sino tratar de que sean lo más natural posible esta transición. Por último, en este punto de diferencias, los mecanismos de requerimiento y sustentación de cifras, yo tengo que mantenerlos. ¿Por qué? Si a mí la superintendencia respectiva me pide sustentar unas cifras, yo tengo que estar en la plena capacidad de responderle por qué obtuve una determinada cifra. Y si las entidades tributarias me dicen a mí qué tipo de información requieren, entonces, porque necesitan analizarlo, porque necesitan verlo de otra manera, yo tendré que estar en capacidad, independientemente de que tenga NIF o no tenga NIF. A las entidades tributarias, hasta el año, estamos pensando que es alrededor del año 2019, porque dice el artículo 165 de la ley 1607, reforma tributaria, nos dice 4 años después de la aplicación. Estaríamos entendiendo si la aplicación es 2015 o si hasta el 2019. Pero no sabemos si es el 2019 o el 2020. De cualquier manera, es demasiado tiempo. Y en este momento, por culpa de que la DIAN no hizo su tarea de capacitación, nos ha puesto a manejar dos tipos de información muchísimo más diferente que en cualquier otro tipo de países. En muchos países el trauma tributario no ha sido tan grande. En Colombia, de verdad que hay un impacto grande. A mí me gustaría que la gente analizara simultáneamente qué es lo que tengo que hacer en NIF y cuál es la metodología fiscal. Y se van a dar cuenta que hay bastantes diferencias. Voy a tratar en algunos aspectos de mostrarles unas diferencias para que se den cuenta ustedes lo importante de tener claro estos conceptos. En inversiones, vamos a hacer un paneo para luego entrar a hacer el detalle. En inversiones, por ejemplo, tenemos que mirar qué instrumentos financieros vamos a manejar. O sea, NIC 39, NIF 9, sección 11 y 12. Vamos a ver si reclasificamos algunas inversiones como asociadas, como negocios conjuntos, como inversiones en subsidiarias, y ahí están las correspondientes NIC y secciones, dependiendo si es plena o pymes. En los inventarios, que es la NIC 2 de plena, sección 13, vamos a ver si vamos a manejar el método de valoración, si tenemos cambios en la medición, o sea, en la forma en que vamos a valorar, bien sea porque los métodos de valoración son distintos o bien sea porque los elementos del costo son distintos, y a ver si vamos a manejar promedio, FIFO o PEPS, o vamos a manejar retail, última compra, identificación específica. Todo esto lo vamos a ampliar, estamos dando el panorama general. Vamos a mirar a ver si tenemos que reclasificar repuestos a propiedad, planta y equipo. Vamos a ver si tenemos que reclasificar activos biológicos o contratos de construcción, si los tenemos que llevar a otro tipo de agrupación. Los deudores, si son instrumentos financieros o no son. Su cambio de nombre es significativo, cuentas por cobrar, o si vamos a deteriorar la cartera de clientes y de tercero y cómo lo vamos a hacer. En la propiedad, planta y equipo, que es la NIC 16 de plena, sección 17 en pymes, si vamos a ajustar la vida útil de cada activo, si vamos a corregir esos errores, si vamos a estimar valor de salvamentos, el desmantelamiento, si vamos a valorar la propiedad, planta y equipo al costo, a valor revaluado o a valor razonable, si vamos a tener distintos métodos de medición de línea recta, si vamos a manejar activos por partes. No es que esté corriendo en el proceso, sino que todo esto lo vamos a ver detallado. Estamos mirando el panorama general. Estamos viendo todo el tema del manejo del alcance de lo que vamos a ver el día de hoy. Activos diferidos, si vamos a seguir manejando cargos diferidos o no, si vamos a manejar los gastos prepagados o no, los activos intangibles, qué vamos a hacer con esos goodwill y ese know-how que hemos estimado o hemos formado, si el impuesto diferido de cada ajuste de esas diferencias temporarias, qué vamos a hacer con cada uno de ellos, si vamos a tener que hacer provisiones de garantías o registros por litigios, ¿no? Recuerden que las contingencias solamente se revelan, nosotros tenemos contingencias en nuestro balance general.
en el caso, en la parte de pasivos. Y si las obligaciones de laborales, si tenemos clasificadas de corto plazo, largo plazo, si tenemos beneficios por terminación, por pensiones o algún otro tipo de beneficios a corto plazo. Obligaciones financieras por leasing, si las tenemos registradas o no las tenemos registradas. Si tenemos aportes sociales, por ejemplo, en el caso de acciones preferentes, si las tenemos que dejar en el patrimonio o las tenemos que pasar al pasivo. Por lo tanto, en este punto hemos finalizado el panorama general. Ese panorama general que nosotros tenemos nos está permitiendo básicamente saber cuál es la carta de navegación. Ingresamos entonces al primer gran rubro denominado efectivos y equivalentes al efectivo. Es el primer rubro. Vamos a hacerle un recorrido a nuestro, llamémoslo, balance de prueba. Estamos ubicados en el grupo 11 de nuestro balance de prueba, de nuestro PUP, y vamos a mirar ese disponible. Vamos a evaluar las cuentas, terminamos este primer rubro y abrimos nuestro primer espacio para preguntas. Por lo tanto, tenemos que entrar a definir qué es el NIF efectivo y equivalentes de efectivo. Es el punto más líquido que tiene la empresa. Algunos han dicho que tenemos que cambiarle el nombre al disponible. Bueno, yo personalmente no soy tan literal y me parece que eso es más de forma que de fondo. Pero si eso me permite a mí, si cambiarle el nombre me permite entender mejor, bienvenido. O sea, no me opongo, me parece a mí perfectamente viable. Si eso me genera un valor agregado, yo lo debería hacer. Las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro deben estar conciliadas. Primer punto. Nosotros acostumbramos de una manera, realmente a manejar los bancos de una manera muy desorganizada. Hay empresas muy organizadas y hay otras muy desorganizadas. Los que están organizados pues son los que menos trauma van a tener aquí. Yo incluso conozco empresas que tienen conciliación diaria, hacen la conciliación diaria. En algún momento hicieron un corte y dijeron, pues ya que tenemos sucursal virtual de los bancos y yo cada día le tengo que estar pasando al gerente el reporte o a la tesorería el reporte del dinero líquido, pues puedo ir haciendo mi conciliación diaria en lugar de esperar al finalizar el mes a que me lleguen 15, 20, 50, N cantidad de hojas de un banco y empezar a conciliarlas. Incluso algunos, y déjenme decirlo, todavía me he encontrado con conciliaciones manuales. Estamos en siglo XXI, yo no concibo de que hoy en día yo me siente a puntear uno por uno. Lo mínimo que debería tener yo es una herramienta que me permita conciliar de manera automática, que tenga yo de alguna manera un mecanismo de control de ese tipo de cosas. Por lo tanto, las partidas conciliatorias vamos a analizarlas. ¿Por qué debo tenerlas controladas? Primero, las cuentas por cobrar. Estamos hablando específicamente de las consignaciones sin identificar. Hay ahorros absurdos que generan algunos clientes. Por no cancelar un determinado valor que el banco cobra para identificar quién me consigna, someten al área contable a un desgaste de tener que si alguien le consigna un valor, tener que estar buscando en el grupo de la cartera a ver qué valor fue el que me pagó, quién me pagó, luego llamar al cliente, luego verificar si me pagó lo que yo estoy pensando, lo que no estoy pensando, casi que organizar un conjunto de situaciones. ¿Y esto por qué ocurre? Porque resulta que nosotros hacemos una retención y el cliente hace otra retención.
resulta que el cliente se descontó una nota a crédito y resulta que nosotros no. Entonces el valor no es exactamente igual al que tenemos en la contabilidad. Como no es exactamente igual y el cliente me paga una determinada circunstancia, pues yo tengo un valor perdido, lo tengo sin ninguna forma de reconocimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo me afecta este rubro? Este rubro me afecta a mí, entonces, de que yo tengo la cartera sin valor. Una determinada entidad de control y vigilancia sugirió que se creara en el grupo de las cuentas por cobrar una subcuenta denominada consignaciones pendientes por identificar. Señores, hemos trasladado el problema del banco a las cuentas por cobrar. Es decir, hemos cambiado de nombre el problema, pero no tenemos la solución. La solución es contar con una herramienta que me permita identificar quién me está pagando. Porque si no, las cuentas por cobrar están equivocadas. Yo conozco casos en los cuales las personas han tenido que acudir al banco y la respuesta del banco se puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, cuando estamos haciendo la auditoría respectiva de los saldos, el área contable responde, pero don Edmundo, todavía el banco no me ha dado respuesta, ¿cómo le soluciono este problema? A veces no cuantificamos el desgaste y lo que le cuesta al área contable poder localizar una información en lugar de cancelar un valor y tener nuestra información al día de alguna manera. Eso se los dejo para que ustedes lo analicen. Pero ese para mí no es el problema. El problema es el que sigue. Cuentas por pagar y cheques girados y no cobrados. Ese sí que es, me perdonan el término, es aberrante. Los clientes, nuestros clientes, tienen la pésima costumbre de autorizar girar cheques y no entregarlos, dejarlos guardados. Esa metodología totalmente equivocada hace que las cuentas por pagar estén erradas y que el saldo de la cuenta en libros bancaria esté equivocada. Porque posiblemente hasta esté generando un sobregiro interno falso, lo más seguro. Hoy en día, con la tecnología, que no es sino autorizarle al banco que me haga una transferencia y ya queda abonada en la cuenta, a lo sumo al día siguiente, eso me quita una cantidad de problemas. Pero resulta que nuestros clientes han encontrado en las cuentas bancarias una nueva fuente de financiación. Es decir, la factura se vence una determinada semana. El proveedor llama a verificar si tiene listo su cheque. Fíjense que todo lo que estoy describiendo no tiene que ver nada con las NIF. Es nuestro proceso el que enreda la implementación de las NIF. Porque si tengo aquí, porque NIF, eso significaría que tengo errada la cuenta por pagar y punto. Ahora es cómo soluciono eso. Entonces tengo que cambiar mi procedimiento. Mi cliente dice que llame a la siguiente semana. Luego ya autorizaron el pago, pero todavía no hemos hecho el cheque. Siguiente semana, ya hicimos el cheque, pero no lo ha firmado. Siguiente semana, ya se firmó, pero está guardada en la caja fuerte. Siguiente semana, ya salió de la caja fuerte y lo tiene en tesorería. Siguiente semana, y así sucesivamente, hasta que por fin lo entrego. Todo ese tiempo, que a veces puede transcurrir hasta 1 o 2 meses más que se toman, es por la desorganización del flujo de caja. Esto no tiene que ver nada con las NIF. El problema es que no sabemos manejar un flujo de caja, no sabemos manejar un adecuado financiamiento, si acaso necesitábamos, no sabemos manejar el dinero. Y por no saberlo manejar, entonces utilizamos alternativas que no son adecuadas y lo que hacen es entorpecer el proceso.
Por eso, cuando yo voy a sacar información exógena, tengo un poco de problemas, porque tengo que generar un poco de discrepancias al finalizar el año. Porque según mi contabilidad yo ya pagué, pero según la realidad económica no he pagado. ¿Por qué? Es que el cheque todavía lo tiene la tesorera abajo, o la persona que entrega los cheques, o están en la caja fuerte. En fin, entonces no tenemos una cultura en ese punto. Moneda extranjera, entonces tenemos que irnos a la NIC 21, si estamos en plenas, o a la sección 30, si estamos en pymes. ¿Para qué? Para coger el saldo de moneda extranjera y llevarlo a la TRM, que es nuestro caso, la tasa representativa del mercado, al cierre del ejercicio. Por lo tanto, allí es donde menos problemas tengo. Y no deberíamos tener problemas en cuentas bancarias. Lo que nos genera problemas es la pésima forma como cheques posfechados. Otro problema. ¿Por qué los cheques posfechados? Usted se encuentra a veces en la cuenta de caja, en la cuenta de disponible, una cuenta llamada cheques posfechados recibidos. Es decir, a la empresa le entregaron un cheque posfechado y lo metió en caja. Y cuando lo metió en caja, canceló la cuenta por cobrar. Señores, un cheque posfechado recibido tiene todavía viva la cuenta por cobrar. El hecho de que yo tenga un cheque no me garantiza nada, y menos en un país latinoamericano como Colombia. ¿Por qué? Porque yo incluso consigno el cheque posfechado y el día que lo consigno, pues puede sencillamente salir devuelto. Un cheque posfechado entregado, yo cancelo la cuenta por pagar cuando estoy expidiendo el cheque, pero ese cheque tiene fecha, póngale usted, julio 15. Y llego y lo entrego, y yo realmente en la contabilidad estoy cancelando la cuenta por pagar. Yo no estoy cancelando ninguna cuenta por pagar en la realidad económica. Posiblemente en el hecho de emitir el cheque sí. Si a esto le agregamos el hecho de que los cheques posfechados no existen jurídicamente, y se los digo, yo que tengo experiencia de más de 12 años en la banca, si usted recibe hoy un cheque que dice julio 15 y lo lleva a un banco, el banco está en la obligación de pagarlo. Está en la obligación de pagarlo. Si quiere pueden averiguarlo con cualquier entidad financiera. Y ustedes lo saben perfectamente, yo no necesito ni siquiera hacerle este tipo de recomendaciones. Los cheques posfechados son un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades que el manejarlos hacen que se mantengan allí. Si nosotros nos vamos al plan de cuentas, los cheques posfechados están registrados en cuentas de orden. Pero cuando yo me voy a las auditorías de las empresas, la gente los tiene en el disponible. Por eso me atrevo a hacer este tipo de análisis. Si yo hubiera seguido, lo hubiera... ¿Por qué? Porque eso no debería haber afectado ni mi cuenta por cobrar, ni mi cuenta por pagar. Determinar equivalentes del efectivo. Pónganle cuidado a esto. ¿Qué significa? Porque la cuenta es, o el grupo es efectivo y equivalentes de efectivo. Inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y con un riesgo insignificante. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo de que el equivalente de efectivo son inversiones, por lo tanto son instrumentos financieros. Al ser instrumentos financieros, entonces esos instrumentos financieros, por ser bajo este riesgo, se considerarían, ojo que el efectivo también es un instrumento financiero, estos instrumentos financieros de inversiones los tendría que reclasificar acá en la parte de efectivo y equivalentes. O sea que un grupo de ellos tienen que estar ubicados acá. El sobregiro bancario es un equivalente al efectivo. El sobregiro interno, ese no lo es. ¿Por qué el sobregiro bancario es un equivalente al efectivo? Porque yo abro el sobregiro y con las consignaciones lo cubro. Abro el sobregiro y lo cubro. Por ese motivo es considerado efectivo y equivalentes de efectivo en NIF. Si quieren para ello, váyanse a la NIC 7 o váyanse a la sección 7 de pymes,
que allí en el flujo de efectivo pueden ampliar más este tema. ¿Qué registro contable hago? Pues si tengo inversiones hoy en día, que están en el grupo 12, pues las reclasifico, las cancelo y las llevo, le hago un crédito y las llevo a efectivo y equivalentes de efectivo. Al llevarlas allá, el primer paso lo he cumplido, ya están reclasificadas. Vendrá el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Verificar si el valor que yo he trasladado corresponde NIC 39, NIC 9 o sección 11 y 12 de pymes. Ese es el segundo paso. El primero ya lo reclasifiqué. Al reclasificarlo, lo que hice fue sacarlo de la 12 y llevarlo a la 11, si le queremos poner códigos actuales. Al llevarlo acá, entonces yo voy a tener ya reclasificado, el paso siguiente será, bueno, ¿le cambio el valor o lo dejo igual? Si lo dejo igual, paso a otro grupo. Si le cambio el valor, entonces tendré que aumentar o disminuir. Cuando estemos en inversiones, haremos ese análisis precisamente. Bueno, hagamos entonces espacio que los asistentes a este día de hoy nos hagan, por favor, inquietudes al respecto sobre el tema de efectivo y equivalentes de efectivo. Por favor, tomen sus saldos de cuentas en el grupo 11, que es donde más estamos ubicados, y verifiquemos qué dudas tenemos de este primer punto. Damos un campo para que ustedes entonces nos digan qué inquietudes se han presentado en este campo. Bueno, del conjunto de preguntas que nos han hecho, hay una primera que es genérica y que vamos a ampliarla. Vamos a darla muy general, pero si quieren más ampliación, en el conjunto de videos de YouTube, ustedes miren NIC, NIF y se van a dar cuenta que hay diferencias. ¿Qué diferencias hay entre NIC y NIF? Las NIC, NIC o IAS fueron emitidas, entre el año 75 y el año 2001. ¿Quién los hacía? Los hacía un organismo conocido como IASC. Ese organismo, en el año 2001, se transforma en IFRS. Y a partir de ese momento, el IFRS, como un organismo estructural, saca dos comités, uno de ellos llamado IASB. Y el IASB es el emisor, y hay otro organismo que hace las interpretaciones y recoge información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo menciono el término NIF, con doble I, Norma Internacional de Información Financiera, o IFRS, International Financial Reporting Standard, estoy hablando de un solo marco, cuya nomenclatura, unas tienen IAS y otras tienen IFRS. Las IAS, que son las NIC, son las que habían sido emitidas antes del 2001 y que se trajeron para que continúen, porque pues si estaban buenas, ¿para qué las vamos a anular? Esto sería un absurdo. Venga, acabemos con todas estas NIC y ahora todo se va a llamar IFRS. No, se mantienen los estándares anteriores. Lo que pasa es que estos estándares han ido disminuyendo porque la fundación IFRS Foundation, ha emitido nuevos estándares que empiezan IFRS 1, IFRS 2, NIF 1, NIF 2, NIF 3, que han sido emitidos posteriores al año 2001. Eso con relación a NIF y NIC. Repito, cuando hablamos de NIF son uno solo. Segundo, cuando ustedes ven el término NIF, N-I-F, cuando hablamos del término NIF, es normas de información financiera, es decir, cualquiera de los tres grupos que tenemos en este caso en Colombia, NIF plenas, NIF para pymes o NIF para microempresas. O sea, normas de información financiera. Recuerden que las microempresas no van a aplicar estándar internacional, por eso solo va con una I, norma de información financiera.
Entonces no confundamos NIF con NIF. ¿Qué diferencia hay entre NIF plenas y NIF para pymes? El estándar pleno es el que ha estado toda la vida en vigencia, desde el año 75, que fue la fecha de emisión del primer estándar, hace de que ese estándar que tiene aplicación solamente para entidades de interés público que cotizan en bolsa. Es decir, solo las entidades supremamente grandes que cotizan en el mercado de valores o que captan y colocan recursos, solamente esas entidades aplicarían NIF plenas. Eso no significa que las demás no lo puedan aplicar. Por ejemplo, en el caso del país Uruguay, en Latinoamérica, aplica ya casi hace 25 años, más de 20 años, estamos como para alrededor de unos 23, 24 años, algo así, aplica NIF plenas. No sé si con total formalidad o al principio tuvieron problemas, pero allá no se pusieron a crear ningún marco distinto, sino que cogieron los estándares internacionales. Y es para todo tipo de empresas. O sea que ellos están acostumbrados a que todo maneje NIF plenas. Lo único que hicieron fue que para las empresas más pequeñas escogieron cuáles aplicaban y cuáles no aplicaban. Segundo, las NIF pymes nacen en el año 2009 y nacen por injerencia mundial, entre ellas las Naciones Unidas y un grupo que se denominó la Comisión de las Naciones Unidas para la Investigación y el Desarrollo. Ese grupo incluso llegó a sacar una propuesta denominada ISAR. Esa propuesta ISAR, que también la tuvo en cuenta el Consejo Técnico, entonces hizo de que no se cambiara. Eso es en líneas generales la diferencia de ello. También nos hacen otra pregunta con relación a los ajustes tributarios. Cuando yo arranqué esta charla, les mencioné que vamos a tener dos tipos de información. Todo ajuste que hagamos en NIF no tiene injerencia tributaria. Es decir, los saldos tributarios no los modifico, los dejo quieticos, no los cambio. Los que voy a cambiar son los saldos contables. Por eso hablé de que tenemos que llevar dos tipos de información. La información financiera, que voy a cambiar su estructura, que algunos valores los voy a cambiar y los voy a ajustar con el patrimonio, y la información fiscal, que no la voy a modificar. Yo no puedo modificar la información fiscal. Solo la cambiaría la modificación fiscal si a mí el estatuto tributario me permite. Vayámonos al estatuto tributario y se van a dar cuenta que hay opciones alternativas de declarar activos omisos, pasivos, que se han omitido, entonces, y tengo que pagar una serie de sanciones. Eso es para efectos fiscales, nada tiene que ver con NIF. Lo que vamos a hablar el día de hoy solo tiene injerencia en el patrimonio contable, no tiene injerencia en el patrimonio fiscal. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente rubro, que es inversiones. Antes de iniciar, nos solicitaban de que parece que algunos llegaron un poquito tarde. Nosotros vamos a estar todo el día hasta las 6 de la tarde. Vamos a hacer un break alrededor de las 10 de la mañana. Vamos a hacer el break del almuerzo, ¿no? Vamos a estar terminando un poquito más allá de las 12, vamos a arrancar nuevamente a las 2 y vamos a continuar hasta las 6 de la tarde. Entonces haremos unos breaks alrededor de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde, ¿no? Y el del almuerzo, por supuesto. Eso, pues digamos, para que aquellos que se están empezando a preocupar, pero cualquiera de ustedes puede estarnos escuchando y tomando sus oncecitas. Nosotros hacemos acá una pausa porque por obvias razones, pues estar aquí en todo este momento, pues agota un tanto. Rubro de inversiones.
Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque ya veo unos ojos cansados, digo yo así. ¿Cómo la van viendo hasta ahí? ¿Estamos claros? Entonces ya es pasar de los principios de contabilidad generalmente aceptados a las normas internacionales de información financiera, ¿correcto? Y obviamente tenemos que hacer unas reclasificaciones, ¿cierto? Del balance, que hablábamos de balance de apertura, ¿listo? Entonces, a la medida que vamos avanzando, por favor, para que me note ahí 33, quedamos en 33, ¿no? Pendientes 33 para Sí, que pues señor. sigamos con la secuencia. Y vamos empatando ahí con las otras cuestiones de la NIF. ¿Estamos hasta bien ahí? ¿Bien hasta ahí o no? Sí, señor, profe. Ok. Entonces yo pienso que pues nos veremos mañana. Si, no, mañana no nos toca, no, ni el lunes tampoco. Entonces, perdón, el lunes sí. Nos vemos el lunes entonces si Dios no la presta. Gracias, Profe, profe. gracias. Lo ¿Listo? mismo, buena Feliz noche. Descansen, noche. espero que nos sirva la información y buen fin de semana, ¿no? Gracias, Gracias, profe, profe. Lo igualmente. Hasta mismo. luego. Bueno, que descansen. Este por aquí y este.